Un saludo, querida familia. Bueno, continuamos aquí con ustedes compartiendo estos temas. La verdad es un gozo para nosotros, pues junto con mi esposa se hace un gran esfuerzo para hacer que todo esto sea posible. El tiempo, el estudio, el trabajo, ustedes saben que es complicado, pero siempre intentamos hacer lo mejor para ustedes. Y espero que todo esto que han venido aprendiendo lo estén aplicando en sus vidas, ¿sí? Ustedes saben que hemos venido hablando sobre los 12 pasos de recuperación y que apenas vamos en el primer paso, o sea que ustedes, como pueden ver, el camino es largo. Y de hecho el camino de recuperación es como el camino de la santificación o de redención. Es un proceso que no termina sino hasta cuando Cristo venga. Y la verdad, en este camino de sanidad, de recuperación, es un camino que solamente se culmina cuando Cristo vuelva. Porque la santificación, la salvación, el crecimiento siempre van en aumento, siempre a medida que vamos madurando un poco más, a medida que vamos avanzando en nuestra vida, en nuestros procesos, podemos ir viendo brechas que tal vez no veíamos. El tema que hemos estado estudiando y repitiendo mucho de diferentes formas es el paso 1, es que admitimos que somos impotentes ante nuestras adicciones y compulsiones y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Este paso lo he venido repitiendo y para mí creo que es el paso más importante porque es admitir una imposibilidad en nuestra vida. Y yo lo he repetido muchas veces, es muy difícil, la verdad. Yo no sé si para usted ha sido difícil, pero para mí ha sido muy difícil admitir que realmente hay algo en mi vida que no funciona como yo quisiera que funcionara. Que hay algo en mi vida que realmente yo no controlo, pero que está ahí y que tiene que ser resuelto. Quiero compartir con ustedes la lectura de 2 párrafos para continuar con el desarrollo de este tema y dice que a lo largo del ciclo de nuestra vida estamos continuamente expuestos a situaciones de angustia, de dolor intenso, de soledad dañina, de pérdidas, de frustraciones que frecuentemente vienen acompañadas de desajustes emocionales. Ante situaciones que muchas veces nos sobrepasan al no tener el más mínimo control sobre ellas, nos sentimos indefensos, vulnerables e impotentes y nos decimos no puedo hacer nada, ya lo intenté todo. El tema de hoy tiene como título tocar fondo. Y tocar fondo a veces es la partida de muchas personas, por decir así, creo que de todas. Porque no es sino hasta cuando tocamos fondo, cuando reconocemos que realmente no hay algo que esté bien en nuestra vida. Yo pienso y promuevo y digo que yo creo que nosotros no deberíamos llegar hasta el límite de nuestros esfuerzos para empezar a cambiar nuestra vida, para empezar a pedir ayuda. Muchas historias en la Biblia y muchas historias en el mundo se ven que hasta que ya se intentó todo, ahí se dice, oigan, voy a buscar ayuda. Pero yo les invito a que examinen sus vidas, a que miren, no sé usted hasta el paso de hoy qué ha empezado a admitir en su vida. No sé si usted ya ha venido identificando qué problemas hay en su vida, que hay cosas que en su vida que usted no puede controlar. Pero a veces nosotros esperamos hasta que todo se pierda, agotar todos los recursos habidos y por haber, hasta que digamos, oiga, definitivamente yo no puedo controlar esto. Quiero compartir con ustedes una historia de la Biblia que está registrada en el libro de Mateo 8, 23 al 28. Yo no la voy a leer por cuestiones de tiempo, pero la voy a parafrasear. Y resulta que en un momento Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado del lago. Entonces Jesús se montó al barco y se durmió. Y los discípulos empezaron a navegar, pero sucedió algo imprevisto en este viaje y es que se oscureció, dice que hubo una niebla espesa y dice que el mar se enfureció. Y empezaron a caer olas por un lado, olas por otro, rayos, empezó a haber, o sea, una tempestad en medio. Y claro, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Lucas, estaban todos los discípulos ahí. Ellos decían, no, nosotros normalmente estamos acostumbrados a lidiar con ese tipo de situaciones cuando pescamos. Pero ellos pues obviamente ahí dijeron, podemos hacerlo a través de nuestras propias capacidades, a través de nuestra propia experiencia, yo puedo manejar esta situación porque ya lo he vivido varias veces y puedo salir de esto. Bueno, empezaron ellos a remar, a cuadrar las velas, por aquí, por allá. El barco se empezó a hundir, empezó a entrar agua, empezó de pronto Pedro por allá asustado con el timón, uno por allá sacando agua, el otro cuadrando las velas. Cuando ya habían terminado todos sus esfuerzos, o sea, cuando ya estaban prácticamente a punto de tocar fondo, y de hecho ellos tocaron fondo en el ámbito de sus esfuerzos, vieron allá como que en la esquina a Jesús.
durmiendo muy apacible. Inmediatamente uno de los discípulos se acerca y le dice: Maestro, ¿qué tienes con nosotros? Bueno, lo levantan y Jesús dice: calla y enmudece. Y automáticamente la tempestad que estaba a punto de destruir sus vidas cesó. O sea, ¿y por qué hablo de esta historia? Porque, o sea, es muy similar a la historia de nosotros. Yo no sé cuántas veces en su vida usted se ha encontrado en una tormenta, en una situación agobiante, en una depresión, en ansiedad, en dificultades familiares, económicas, que usted agota todos los recursos. Y no es sino hasta que agota todos los recursos, no es sino hasta que ya toca fondo donde dice: yo no puedo hacer nada. Y es ahí donde usted acude a pedir ayuda, a pedirle ayuda a Dios. Y eso sucede con nosotros, dice. El primer paso, sin embargo, debe realizarse para construir nuestras bases sobre la roca y no sobre la arena. La negación nos impide identificar el problema. La negación lastima a nosotros y a nuestras familias. La negación de que hay algo por ahí que no está realmente como debe de estar, lastima nuestras vidas, lastima la vida de nuestra familia, lastima nuestro círculo social. La negación siempre daña a mucha gente. Es muy difícil aceptar la derrota, pero hay algo particular que quiero compartirles y quiero que se queden en sus mentes en esta lección. Y fue un principio que encontré no hace mucho en Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos con otros, orad por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En una ocasión, cuando estábamos en un taller junto con mi esposa de salud mental, una persona nos dijo que ella tenía un dolor, o sea, un dolor de espalda, tenía como una dificultad en su vida física, pero y que ella iba a terapias físicas, a fisioterapeutas, se había hecho ecografías, había intentado muchas cosas a nivel humano para sanar su parte física. Aquí estamos hablando de la parte física. Y que ella no entendía, tomaba medicamentos, que finalmente ya se había resignado a que la vida de ella era así. Pero que en un momento dado tomó la decisión de perdonar a alguien, de resolver una relación que lleva mucho tiempo sin resolverse. Y que cuando ella resolvió esa relación, automáticamente subió de peso, automáticamente ese dolor de espalda que la llevaba agobiada por mucho tiempo, se resolvió. Y cuando ella me contó esa historia y mientras estaba redactando el tema, me pareció muy interesante este principio. Dice: para que seáis sanados. Vamos aquí para asentar este tema. Estamos hablando de tocar fondo, de la negación y de la sanidad. Tocar fondo es finalmente admitir que hay algo que yo tengo que resolver. Pero para tocar fondo tenemos que dejar a un lado la negación. Dejar la negación de que yo no tengo un problema. Y anexo a eso, resolver tal vez esa relación que está por ahí volando para poder empezar ese camino de sanación. Entonces, como les contaba, fue una historia muy interesante cuando esa señora me mencionó eso, pero también cuando miro la historia de los discípulos y veo que ellos intentaron todo, hicieron todo lo posible y finalmente dejaron de negarse a sí mismos en el sentido de sus esfuerzos y acudieron a alguien que les podía ayudar. Y sabe algo, en este camino Dios nos va a ir poniendo personas que ya han experimentado ese paso, uno, de admitir que hay algo en su vida que necesita ser atendido, de admitir que hay algo en su familia que necesita ser atendido, que hay algo en su relación matrimonial que necesita ser atendido. Recuerde que el deseo de Dios siempre ha sido que el ser humano tenga vida, pero que la tenga en abundancia. Es muy triste tener una vida de dolor, de aflicción y acostumbrarse a ese dolor. Recuerde que la voluntad de Dios es que usted sea sano y también que sea salvo. Que Dios le bendiga.